Soy el accionista mayoritario y presidente del Consejo de Administración del Grupo Infinite, corporativo potosino con la propiedad de más de 24 empresas. A los 19 años vendía comida casa por casa. El día de hoy, a mis 27, dirijo el corporativo con más crecimiento del Bajío. Tenemos más de 1,500 empleados, 24 empresas, 5 divisiones corporativas. Creamos y dirigimos grandes proyectos como el primer rascacielos de San Luis Potosí, la primer fibra potosina, una de las primeras marcas de franquicias de gasolinerías completamente privadas que no es de Pemex. Tenemos una gran fundación y emprendemos varios proyectos. Yo soy Gabo Salazar y el día de hoy les voy a hablar sobre cómo desarrollar, presentar y vender mi proyecto. Bienvenidos. Este es más un taller que una conferencia. ¿Y por qué digo yo más un taller que una conferencia? Es largo, es pesado y tiene una gran cantidad de información. El día de hoy yo aquí les voy a mostrar todo lo que a lo largo del tiempo, en mis múltiples experiencias, en mis múltiples capacitaciones y en las empresas que nosotros hemos creado, hemos aprendido sobre cómo desarrollar, presentar y vender tu proyecto. ¿Cuál proyecto el que sea? Personal, profesional, familiar. Muy peculiarmente, si es tu proyecto profesional, aquí puedes encontrar una gran cantidad de herramientas que te van a ayudar a conseguir lo que quieres a la hora de desarrollarlo, a presentarlo de forma correcta, y si quieres venderlo o vender una fracción o conseguir algo a través de las ventas con él, te va a ayudar a conseguirlo. Es un taller porque solo se te van a otorgar las herramientas, porque las herramientas, si no las sabes utilizar, no funcionan. Es un taller porque les voy a pedir que si me pueden ir siguiendo, que si pueden ustedes, ya sea mentalmente, en sus anotaciones, o después van a volver a consultar este video, lo van a grabar o lo van a buscar en el canal de YouTube, puedan ir siguiendo los pasos. Les voy a asegurar que van a tener éxito con esta metodología. Pero para poder desarrollar y vender el proyecto, lo primero que necesitamos nosotros saber y comprender correctamente es cómo funciona la parte de las ventas. Y lo primero que tenemos que saber, antes incluso de establecer un método de cómo voy a vender algo, de qué voy a vender, necesito saber a quién se lo voy a vender. Es tan importante saber a quién se lo voy a vender, como saber cómo y qué. Pudiera atreverme incluso a decir que pudiera ser más importante saber a quién le estoy vendiendo que saber cómo y qué. Porque puedo tener una correcta metodología de ventas, pero puede estar equivocada para ciertas personas. Porque puedo tener un extraordinario producto, pero la metodología tiene que ser exacta para las personas. Ahora, en este punto, existen una gran cantidad de tipos de personas. Nosotros vemos aquí en esta imagen diferentes personas, diferentes razas, diferentes edades, diferentes targets. Personas pensando diferentes cosas, esperando diferentes cosas, queriendo diferentes cosas, comprando diferentes cosas. Nosotros tenemos que aprender a preocuparnos por establecer exactamente a quién le vendo y qué es lo que está comprando. Y para saber exactamente qué es lo que están comprando las personas, nosotros tenemos que hacerlo a través de una metodología que nos dice que todo se compra a través de estos 11 puntos, que es como el cerebro funciona. El cerebro toma decisiones basado en la estructura cerebral que existe, y todas las personas compran en general por 3 cuestiones de las 11 que están aquí. Ustedes, cada que toman una decisión, porque en la vida todo es comprar o vender.
todo el tiempo. Cada decisión que tomamos, o estamos comprando algo o estamos vendiendo algo. Siempre. Estamos comprando futuro, estamos comprando felicidad, estamos comprando compromiso, estamos vendiendo tiempo, estamos vendiendo espacio, estamos vendiendo sueños, estamos vendiendo lo que sea. Todo el tiempo compramos y vendemos. Y todo el tiempo lo hacemos en base a uno de estos 11 puntos. Trascender, confort, placer, dominación, libertad, reconocimiento, exploración, retos, pertenecer, seguridad, control, trascender. Tenemos uno principal. Después de ese principal tenemos otros dos. Y esos 3 botones son los que nos hacen tomar todas las decisiones. Cuando nosotros logremos entender a quién estamos comprando y establezcamos y digamos, ¿sabes qué? Desde mi punto de vista, la tercera persona, por lo poco que yo puedo alcanzar a ver, por la experiencia que tengo, por la información que he podido recoger de ella, es una persona con estas características, su edad me provee de estas características, su origen me provee de estas características, su religión, su raza, su familia, su educación, su escuela, y basado en la persona que acabo yo de leer por completo, compra en base a una de estas 3. Y podemos empezar nosotros hablando. Una motocicleta, ¿por qué se compra? Una Harley Davidson. ¿Quién me ayuda? Acuérdense que es un taller. Estilo de vida. ¿Quién más? Placer y pertenencia. ¿Quién más? Libertad. Todos están bien y todos están mal. ¿Por qué? Porque no me preguntaron a quién le estoy vendiendo. Y una motocicleta se puede vender por eso, dependiendo a quién le estoy vendiendo. ¿A quién le estás vendiendo estilo de vida? Todos tienen la capacidad de adquirirlo porque es una Harley Davidson de 350,000 pesos. Pero un joven está comprando pertenencia. Un adulto de 45, 50 años está comprando libertad. El joven no quiere libertad, él es libre. No me preguntaron a quién se lo estoy vendiendo. Si hablo de un departamento, si hablo de un penthouse de 200 metros cuadrados, precioso, carísimo, 15 millones de pesos, ¿por qué lo están comprando? ¿Quién me ayuda? ¿Quién? ¿A quién se lo estoy vendiendo? Se lo estamos vendiendo a una señora de 45 años que acaba de llegar a San Luis Potosí, que es viuda y tiene 2 hijos en la universidad. ¿Por qué lo está comprando? ¿Mande? Por seguridad. ¿Por qué más? Por confort. En este punto podemos entender por qué es más importante, antes incluso de saber qué estoy vendiendo a quién. Y todavía no se lo empezamos a vender. Y ya entendimos a quién se lo estoy vendiendo, entonces tengo que entender qué es lo que quiere comprar, de qué es de lo que le voy a hablar. Porque si a esta señora que lo que necesita es seguridad, yo le hablo de exploración o le hablo de dominación, probablemente no va a comprar absolutamente nada. Porque le estoy hablando de todo lo que ella no quiere. ¿Cierto? Vamos a hacer un ejercicio práctico. Vamos a ver si lo entendimos. ¿No? ¿Quién es el primer sujeto? ¿Quién? ¿Un joven? No lo sé. Pudiera tener unos 45 años. Un hippie. Obviamente, y aclaro, nosotros tenemos que trabajar siempre basados en escalones. En este momento lo único que tenemos a nuestro alcance son imágenes y fotografías.
Y con eso tenemos que trabajar. En el momento en el que avanzamos y tenemos la capacidad de conseguir más información y profundizar, podemos seguir afinando exactamente la silueta de quién es mi sujeto. Pero yo inmediatamente tengo que establecer quién es, qué quiere, qué compra, y entonces arrancar y empezar a venderle y hablarle exactamente de lo que él desea. Y sí, él es un hippie. Él tiene más o menos 45, 50 años y se viste de esa forma porque pertenece a una cultura que su cultura propia nos dota de determinadas cuestiones que ellos quieren y desean. La segunda persona, ¿quién es? ¿Cuántos años tiene? La señorita en medio. 30 años, 25 años, 27 años. ¿Quién diríamos que es? Una mamá joven, probablemente su primer hijo, ¿cierto? Está contenta, en plenitud, podríamos decir que no le va mal. La tercera persona, ¿quién es? Un profesionista. ¿Cuáles serían sus características? Es de traje, tiene un maletín en la mano, está en un lugar grande, limpio, probablemente un aeropuerto, una oficina, utiliza corbata, tiene 40 y tantos años, es de tez blanca. En este punto, ¿ellos qué compran? La primera persona, el hippie, ¿el que compra? Aquí están los botones. Libertad. Muy bien. ¿Ven cómo todavía no nos interesa qué estamos vendiendo? Ahorita que lleguemos a qué le vamos a vender, lo que sea que le vayamos a vender, se lo vamos a poder vender. Si primero nos preocupamos por saber quién es. Pero si nosotros nos preocupamos, como en muchas ocasiones nos preocupamos solo por desarrollar mi proyecto y luego por venderlo como yo quiero, como a mí se me da la gana o como yo compro, me lo estoy vendiendo a mí y no necesito comprarlo yo, necesito que lo compre una persona en específico. Y tiene que estar diseñado desde el origen, creado y presentado con la metodología y forma suficiente para que esa persona tome la decisión. La persona del medio, ¿qué compra? Seguridad. ¿Qué más compra? Confort. ¿Qué más compra? La tercera, ¿cuál sería? Placer para el niño no sería porque toma las decisiones para él. Control. El tercer sujeto, ¿por qué compra? El primero es dominación, indiscutiblemente. Indiscutiblemente. El segundo no quiere retos. Él no quiere libertad. Él no quiere explotación. Pudiera ser control. Él no quiere seguridad, tiene seguridad. Probablemente pudiera ser reconocimiento. Entonces, vamos avanzando, vamos entendiendo perfectamente a quién le vende, cómo compra. Pero ahora tenemos que entender cómo recibe la información. Porque ya sé quién es, ya sé perfectamente qué compra, qué quiere, pero ahora él tiene que recibir el mensaje que yo tengo para darle, porque no importa si sé quién es, y no importa si sé qué compra, y no importa si mi mensaje es perfecto y exactamente diseñado para que él tome sus decisiones. Si no le llega, no va a tomar las decisiones. Yo les diría una cosa: ¿qué idioma habla la primera persona? Digamos que habla alemán.
Si nosotros tenemos un mensaje perfecto, pero se lo damos en español, ¿va a servir de algo? Para nada, la información no llega, no tiene la capacidad de digerirla y de tomar decisiones con ella. La segunda persona, supongamos que habla chino y nosotros le hablamos en inglés, la tercera habla ruso y nosotros le hablamos en alemán. Pero vamos más allá, ese es el ejemplo más sencillo. Las personas reciben la información de tres formas fundamentales: de forma auditiva, de forma visual y de forma kinestética. Hay personas que son visuales, que necesitan verlo, que necesitan observarlo. No importa cuánto hables y hables y hables y qué tan bueno seas para hacerlo, si no lo puede ver, no lo va a comprar. No tiene la capacidad de imaginarlo, no tiene la capacidad de, a través de palabras o de información, crearlo. Él tiene que verlo. Hay personas que tienen que tocarlo, que olerlo, que vivirlo. Si tú solo le das imágenes, para él no es nada. Hay personas que necesitan que se lo digas, que no quieren la información. ¿Se han topado con este tipo de personas? Las personas que todo lo tienen que hacer por teléfono, o las personas que no recibimos llamadas telefónicas, que odiamos las llamadas telefónicas. ¿Por qué es? Porque recibimos la información mediante un canal principal. Sí, recibimos mediante las tres, pero en porcentajes diferentes. El 90% de las personas reciben la información de forma visual, otro tanto la reciben de forma auditiva y pocas de forma vivencial. Sin embargo, nosotros tenemos que saber cuál es la forma exacta en la que se recibe la información. Y yo les preguntaría, nuestro sujeto, el hippie, ¿él cómo recibe la información? ¿Quién me ayuda? Kinestésica. Él necesita tocar con sus pies descalzos el pasto. La segunda persona, ¿ella cómo recibe la información? Visual. Ella necesita ver a su hijo, ¿cierto? Ella necesita que le digan cómo. No sabe cómo, y aunque le digan, lo vas a hacer de esta manera, ella necesita que le muestren cómo. La tercera persona, ¿cómo recibe la información? Auditiva. Él lo digiere así, él no tiene tiempo para perderlo en verlo, él no tiene tiempo para perderlo en vivirlo, él tiene la experiencia necesaria para que se lo digas y él lo diseñe completamente y tome su decisión en un segundo. Entonces, cuando nosotros comprendamos perfectamente a quién le estoy vendiendo, el tipo de persona la podamos nosotros descifrar y sepamos cuáles son las tres cuestiones principales por las que compra, entendamos cuál es el canal a través del cual él recibe la información, vamos a poder empezar a diseñar la forma en la que le vamos a vender. Y en ese momento podemos nosotros pasar a presentar mi proyecto. En este momento, como una forma de presentación de lo que les estoy hablando, les voy a presentar uno de nuestros proyectos principales, la marca de gasolinerías Azteca, marca 100% mexicana, potosina, completamente ajena a Pemex. Lo voy a hacer de forma visual, ya que de forma visual es como el 90% de la población recibe la información. Lo primero que vamos a tener que hacer es enamorarnos, porque a las personas no les importa la información y no les importa conocer nada, no les importa entender nada, no les importa recibir detalles de algo en lo que no tienen interés, ¿cierto o no? Entonces lo primero que necesitamos es ese interés.
necesitamos un mensaje poderoso, un mensaje contundente, una apertura que cree un enganche que nos dure, la primera etapa para llegar a la información. Después necesitamos mostrarles imágenes. Esta es mi marca de gasolinerías, azteca, completamente mexicana, prehispánica. Mi marca de gasolinerías y mis gasolinerías van a estar basadas en dar al cliente una experiencia, no nada más un servicio. Gasolina todo el mundo vende. Nosotros vamos a dar una comodidad extraordinaria, más allá de lo que están acostumbrados. Y lo que pretendemos nosotros entregarles es que al mismo tiempo que ellos puedan estar cargando combustible sin perder tiempo de forma automática, puedan comprarse un gansito, un cigarro, unos condones, una cerveza o lo que quieran comprar en los mismos segundos en los que le están cargando gasolina. En el mismo tiempo en el que en otra estación estarías hablándole al muchacho de verde, aquí ya te cargaron, ya te estás tomando tu refresco y ya te fuiste para tu casa. Vamos a tener muchas amenidades. Dentro de las gasolinerías vamos a tener cafetería, tienda de conveniencia, las islas de venta, y vamos a vender, por supuesto, los 3 tipos de gasolina y de diésel, que es lo que menos interesa en este concepto. Vamos a tener bombas de gasolina exclusiva para clientes con convenios, para que no tengan que esperar, no tengan que revolverse. Estos son los planos, pero esto es aburrido. Estas son las imágenes. Los planos se los puedo mandar o se los enseñamos. Este es el nuevo tipo de gasolinería que van a ver ustedes en no menos de 6 meses en San Luis Potosí, inundando la ciudad. Van a ver el primer par este año y después no puedo decirles ni siquiera cuántas van a ver. Son hermosas, nos representan de mexicano a mexicano. Y el primer día que abramos, quien pueda demostrar con su IFE que es mexicano va a tener derecho a cargar 2 litros de forma completamente gratuita. Ustedes pueden observar que ahí está la isla. Te van a cargar inmediatamente mientras que te están ofreciendo un gansito, un refresco, unos condones o una cerveza. Estas son las bombas. La cafetería, baños, áreas generales. ¿Les gusta? ¿Quieren recibir información? ¿Quieren que les diga cómo funciona, cuánto cuesta? ¿O nos ahorramos todos estos detalles aburridos? Los planos aquí están, es un proyecto completamente desarrollado. Cumple con absolutamente todas las normativas. Pero vamos, esto es lo bonito. Y si quieren ver la información, respondan por adelantado. Y ahora les digo, esto se los digo para su proyecto. Cuando ustedes estén presentando un proyecto y después de enamorarlo, ahora ya les gusta, pero todavía no toman la decisión. Ahora quieren escuchar. Antes no querían. Antes estaban ahí, no sabían exactamente por qué. Ahora están ahí porque quieren recibir la información. Van a pasar a la etapa de convencerlos. Y en la etapa de convencerlos, lo que tenemos que hacer es responder por adelantado todas las preguntas. Todas las que tengan, antes de que te las hagan, tú ya tienes que darles esa respuesta. ¿Para qué? Para que la única respuesta que te puedan dar a la pregunta que tú vas a hacer, que es ¿deseas invertir?, sea sí. Entonces, tenemos que entender también con quién vamos a negociar, porque a partir de este momento empieza la negociación. Supongamos que ya sabemos quién es mi sujeto, ya sabemos por qué cosas compra, ya entendimos cómo recibe la información, ya lo enamoramos, ya le mostramos el proyecto, ya entramos en la etapa de mostrar ahora sí información, ahora sí cuánto cuesta, cuánto hay que invertir, cuánto vamos a ganar, cuánto vas a tener tú de propiedad, cuánto yo, y ¿saben qué? Desde el primer momento es una negociación. Y a partir de ahí van a ganar más o van a perder más dependiendo cómo la desarrollen y cómo la desempeñen. Y en la negociación existen también tipos de negociadores. Y los tipos de negociadores están basados en estos 4 sectores dominantes. Los negociadores
son analíticos, dominantes, inclusivos y complacientes. Alguien complaciente, pues es alguien como el Dalai Lama. Es una de las personas con las que es más difícil negociar. ¿Por qué? Porque te va a decir que sí a todo. Porque no quiere meterse en problemas, porque no quiere decirte no, porque tampoco quiere decirte sí, porque no quiere hacerte sentir mal. Porque cuando tú le expliques te va a decir, ok, está muy bien, qué padre. Entonces, ok, entonces inviertes, no sé, yo creo que sí. Pero no te va a quedar claro. Están también las personas que son completamente dominantes, como Donald Trump. Son el tipo de personas con el que si te equivocas en la forma en la que negocias con él, va a cerrar la negociación de forma inmediata, en donde él tiene que tener una posición de fuerza y tiene que mantenerla. Y tú, a través de la posición de fuerza que él tienes que conseguir lo que deseas. Es el tipo de persona que si tú le dices, te quiero mostrar lo que me pediste, te doy, yo no te pedí nada. Yo no quiero comprar nada, tú me lo estás mostrando, a ver si quieres. Con cada tipo de persona, con cada tipo de negociador, hay que saber si hablarles de forma fuerte, de forma agresiva, de forma sumisa, de forma amable, si hablarles más rápido, más despacio, si tienen más tiempo o menos, si darles detalles o no. Esta persona analítica, como Hillary Clinton, es el tipo de negociador que te va a hacer preguntas muy concretas y muy específicas, que no le importa si le caes bien o mal. Es el tipo de personas que se va a centrar completamente en los detalles. Pero ojo, si te equivocas con uno de los detalles, adiós. Se acaba de terminar la negociación con ella. Si dices una mentira, adiós. Se acaba de terminar la negociación con ella. Las personas inclusivas son el tipo de negociadores que no tienen la capacidad de generarle daño absolutamente a nadie. Y cuando digo daño absolutamente a nadie, me refiero al tipo de personas que después de que presenta todo, te va a decir, oye, pero eso le hace mal al medio ambiente, ¿no? Tú vas a decir, bueno, pues es que muchas cosas le hacen mal al medio ambiente, o sea, como tal mal no va, pero tampoco es ecológico. Es que podría ser ecológico. Luego te dice, oye, ¿y no puedo ser vegano? Dice, oye, es que pues sí podría, pero no es lo que te estoy presentando. Dice, oye, ¿y no se le puede pagar más al proveedor y cobrarle menos al cliente? Porque quiere que todos ganen. Y entonces, desde la negociación tienes que saber y establecer también exactamente con quién estás negociando, para poder saber qué puntos tocar y qué puntos no, qué puntos omitir y qué puntos hacer más grandes. Poder establecer a través de esto cómo vas a presentar tu proyecto. Todos ustedes tienen proyectos diseñados, hechos. Ayúdenme, levanten la mano quien tiene un proyecto de lo que sea. Muy bien, muchas felicidades. Tienen el 80% del éxito asegurado porque ya tienen un proyecto. Desafortunadamente el otro 20%, que es el más complicado, es presentarlo de la forma correcta. Yo de su proyecto no les voy a enseñar nada. Esa es la realidad. ¿Cierto o no? En su proyecto han trabajado horas y horas, ¿cierto o no? Cualquier pregunta que yo les pudiera hacer de su proyecto me la van a poder contestar, ¿cierto o no? Pero si soy Donald Trump y le pregunto a alguien, ¿a qué equipo le vas? Yo le voy a la América. ¿Qué contestaría? Porque no tiene nada que ver con tu proyecto y puede ser que lo vendas o
o que se acabe aquí la negociación, porque soy Donald Trump y probablemente la forma en la que conteste esa pregunta me haga sentir bien o ofendido. Probablemente solamente es una pregunta y podamos saltarle el pasado. Cuestiones tan simples como que si soy el analítico sí necesito toda la información. Ahí sí no empiezo, que tú me hagas la pregunta de ¿y a qué equipo le vas? Probablemente a mí sea el que me extraña. Y en este punto lo único que les puedo decir y que les quiero decir sobre su proyecto es que establezcan esta metodología. Entiendan perfectamente a quién le venden. Su proyecto ya lo conoce. Si tienen que rediseñar formas generales de su proyecto sin que cambie el espíritu de él para que embone perfectamente con a quién le venden, háganlo. Si tienen que resaltar cosas en su proyecto para poder venderle perfectamente a las personas a las que les están vendiendo, háganlo. Si tienen que rediseñar los documentos, las presentaciones, los videos, los elementos, para poder transmitir un verdadero mensaje con su proyecto, háganlo, porque ya saben a quién le venden y cómo compran. Y una vez que empiecen la negociación, sepan con quién están negociando para que no pierdan esa negociación. Y lo que sí les puedo regalar son estos 10 tips. Número 1, estudia mucho, nunca está de más. Aunque sea tu proyecto, aunque tú lo hayas hecho, aunque tú lo hayas diseñado, aunque tú creas que te sabes absolutamente todo de él, vuélvelo a estudiar, vuélvelo a analizar. No cometas el error de la ceguera de taller. Te va a pasar que te van a preguntar lo que menos te imaginabas. Tienes que estar preparado para responder absolutamente a todas las preguntas. Tip número 2, no escondas los riesgos. Cuando te pregunten cuáles son los riesgos, diles clara y perfectamente cuáles son los riesgos. No los escondas, al revés, habla primero de los riesgos, pero habla, por supuesto, de cómo vas a manejar los riesgos. Alguien que dice que no existe riesgo es la persona más peligrosa con la que puedes invertir tu dinero, y pocas personas van a invertir en un proyecto que dice no tener riesgo. Un proyecto que acepta sus riesgos y que ya tiene una idea de cómo tratar con esos riesgos, tiene mucha capacidad de éxito. 3, contesta qué es lo peor que puede pasar. Cuando tú le contestas a la persona a la que le estás presentando tu proyecto, a tu inversionista, ¿qué es lo peor que puede pasar? Estás del otro lado. Es una pregunta que va a estar en la mesa durante toda la presentación, pero no te la va a decir. Y tú en muchas ocasiones vas a oír a esa pregunta. Encárala desde el principio, tú tócala. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Quieres saber qué es lo peor que puede pasar? Porque si tienes una respuesta para lo peor que puede pasar y tiene una probable solución y una forma de abordarse, vas a vender tu proyecto. Tip número 4, entrégalo en papel. No hay nada más importante que aunque se lo presentaste, que aunque sea visual, que aunque sea auditivo, se lo entregues en papel. Él escuchó algo en ese momento, él entendió algo en ese momento. Él seguramente lo va a consultar con alguien más, indudablemente. Y si tiene los elementos exactos para que no se tergiverse la información, mejor. Si lo tiene para consultarlo después en un futuro, mejor. No mientas. Tip número 5. Nunca una mentira. Jamás. Y una mentira es el equivalente a algo que no sabes o no entiendes y lo aseguras. Nunca. Tip número 6. No seas servil. Presentarles un proyecto, venderles un proyecto. No se trata
de hacer una nueva amistad, de quedar bien con alguien. No se trata de servilismo para con la persona que puede invertir, comprarlo o adquirirlo. No se trata de eso. A las personas no les gustan las personas serviles, les gustan las personas que son iguales que ellos. ¿O tú quisieras invertir con alguien que no está ni siquiera a tu nivel? Contéstenme esa pregunta. No quisieras, al revés. Quisieras invertir con gente más grande que tú, con más nivel que tú, que pueda tener más cosas que tú, que pueda ofrecerte cuestiones que tú no tienes, que pueda protegerte a ti o a tus recursos. Eso es lo que deseas. Pues esa persona no es servil, es amable indudablemente, pero servil es diferente. Tip número 7, espera, no los presiones. Lleva un ritmo adecuado, pero no los presiones. Ustedes han visto cómo una aguja puede tocar perfectamente un globo sin que se reviente. ¿Lo han observado? ¿De qué depende que se reviente o no si la aguja siempre tiene el mismo filo? De la presión, que es igual a la fuerza más la velocidad con la que ejerces. Tip número 8, marca tiempos para la inversión. Es una forma de que sin presionar, tú dibujas el camino. El proyecto empieza en tal fecha, la inversión se hace de esta manera, en estos importes y en estos tiempos. Sin presionar, tú le estás diciendo cuáles son sus límites de tiempos, hasta dónde tiene para tomar sus decisiones y en qué momento entonces tendría que decir. Tú estableces también de forma no verbal en qué momento vas a volver a decirle: oye, faltan 3 días para iniciar el proyecto, ¿vas a entrar o no? No te estoy presionando, te estoy preguntando. Tip número 9, tienes que estar listo para recibir. ¿Para recibir qué sí? ¿Para recibir qué? El sí, dinero, el no, preguntas que no te esperabas, para recibir halagos, para recibir lo contrario a halagos. Si no vas listo, no vayas. Si solo vas esperando que te vaya bien, no vayas. Tienes que ir esperando también que te vaya mal. Si vas esperando que te digan que no, tampoco vayas. Tienes que ir esperando también que te digan que sí. Y ¿sabes qué? Si te dicen va, ¿cómo lo hacemos? Tienes que tener listo absolutamente todo, los documentos, los contratos, cómo recibir el recurso, si lo estás vendiendo, cómo venderlo, cómo entregarlo, cómo cerrarlo. Porque si en ese momento no tienes la capacidad de establecer el vínculo jurídicamente, estás muerto. Tip número 10, y este para mí es el tip más importante de todos. El dinero vale muy poco, por eso hay tanto. Tienen que entender que los proyectos que ustedes desarrollen, que los emprendimientos que ustedes tengan, son muy valiosos. Ustedes con el dinero de inversionistas van a ser capaces de crear grandes cantidades de recursos, oportunidades, empleos, economía y más dinero. ¿Cierto o no? Ellos con el puro dinero ¿pueden hacerlo? No. Necesitan de un proyecto. Sin el proyecto el dinero no sirve. El dinero por sí solo no sirve absolutamente para nada. El dinero vale muy poco. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces salimos allá afuera y pensamos que el dinero vale muchísimo. Y entonces presentamos un proyecto y te dicen: ok, quiero el 60%. Y tú dices que sí, cuando no valía el 60%. Tienes que entender cuál es el valor exacto, justo y adecuado. Tienes que entender que dinero tienen muchísimas personas. Más de 7,000 millones de habitantes en este planeta. ¿Cuántos tienen dinero? Muchísimos. ¿Cuántos tienen proyectos? ¿Cuántos de esos proyectos están correctamente diseñados? ¿Cuáles de esos proyectos van a ser exitosos?
las cantidades disminuyen violenta y drásticamente. Ese es el verdadero valor que existe. El dinero vale muy poco, por eso hay tanto. Por eso. Mi nombre es Cabo Salazar y esta fue la conferencia Cómo diseñar, presentar y vender tu proyecto. Gracias.